Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a hablar de la administración de los sistemas sanitarios en Honduras, de los éxitos que han obtenido profesionales en el área financiera, de expertos en economía, cómo enfrentar en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, con programas exitosos. Nos acompaña desde el departamento de Atlántida en La Ceiba, zona por cierto que se encuentra en pico de pandemia, con alto nivel de contagio. El exsecretario de Estado en el despacho de salud, Elías Lizardo Zelaya, un especialista en administración sanitaria. Qué gusto saludarlo. Feliz noche, licenciado Elías Lizardo. Muy buenas noches, Abnel Rosendo García Estrada, desde la novia de Honduras, La Ceiba, en este momento un poquito contagiada por el COVID-19, lamentablemente, y es por eso que recuerdo a la población que el uso de la mascarilla cuando estamos en espacios públicos es obligatorio, pero como en esta ocasión estamos solamente usted y yo dialogando a distancia, voy a quitarme la mascarilla por este momento. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, y aquí tengo la mía también. Vea, aquí está, porque si te proteges vos y me protejo yo, nos protegemos todos. Este es el eslogan que ha lanzado la Corporación Televicentro para hacer conciencia en la ciudadanía. Si te proteges vos y me protejo yo, nos protegemos todos. Y en estos momentos de alta incidencia del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, si se sale, debe ser para algo puntual y la protección es fundamental. Dicho esto, entramos a mantener en los próximos minutos un diálogo con algunas recomendaciones, con algunos aportes que nos permitan hoy con el exministro de Salud en la administración del presidente Ricardo Maduro, orientaciones para la ciudadanía. ¿Cómo visualiza que se ha enfrentado esta crisis dentro del sistema sanitario nuestro, que no de ahora, sino de muchos años, y usted lo conoció, sabe que tiene falencias? Sin embargo, ahora nos ha expuesto, y a pesar de todas esas enormes dificultades, debemos rendirle aplauso a los médicos, a las enfermeras profesionales y auxiliares y a todo ese personal de salud que se ha portado a la altura de las circunstancias, a pesar de tener carencias en muchos sitios del país. Exministro. Sin duda alguna, Rosendo, tenemos que rendirle sombrero a esas personas que están con muchas limitaciones, pero en este momento les ha podido más el apostolado que tienen para cuidar a los enfermos que su misma vida. Estamos contando día a día la cantidad de médicos y enfermeras que están cayendo como héroes de guerra, yo diría que de una manera innecesaria en esta batalla. El asunto es que nosotros al inicio consideramos que la Secretaría de Salud estaba haciendo un trabajo importante, porque desde finales del mes de enero y todo el mes de febrero estuvimos recibiendo indicaciones y protocolos para elaborar los elementos que necesitábamos. Inclusive la Organización Panamericana de la Salud, en coordinación con la Secretaría, nos mandó la lista de alistamiento para enfrentar la pandemia. Los hospitales privados estábamos siendo alimentados por la Secretaría de Salud, que es nuestro ente regulador, y creímos que ellos de manera paralela también se estaban preparando. Pero un tema importante es que no es un tema exclusivamente de salud, aunque sí
es importante que quien debe coordinar el manejo de esta pandemia es la Secretaría de Salud, Rosendo. Sí, este es un punto fundamental, la coordinación general bajo la Secretaría de Salud. Y esto de pronto lo resienten algunos profesionales en el territorio nacional, de no haber dado mayor participación. Siente que en esto... Nacional de Salud, que fue creado en la administración nuestra y que funcionó desde esa fecha hasta hace tal vez unos 4 o 5 años, donde está la coordinación de la Secretaría de Salud, pero la integra precisamente la Asociación de Municipios de Honduras, la autoridad local. La descentralización es importante. Está el Consejo de la Empresa Privada, está también FOPRIDE, las organizaciones privadas de desarrollo, están todos los colegios profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas, el Colegio Médico, las enfermeras, los odontólogos, los trabajadores sociales, los farmacéuticos y los microbiólogos, precisamente porque el abordaje tiene que ser multidisciplinario. También lo integran las centrales obreras. Entonces, para poder tener un enfrentamiento multidisciplinario, existía y existe realmente, porque es una figura de ley, el Consejo Nacional de Salud. Pero como no se articuló, no se reunía, entonces cuando se presenta esta situación, no tomaron en cuenta que ya había una estructura formal para la coordinación de este fenómeno. Debió involucrarse más la Secretaría de Salud, y en el caso puntual de la ministra Elba Consuelo Flores, que enfrenta casi una situación parecida a la suya. Claro, eran tiempos diferentes. 2002, 2006, a lo que tenemos hoy con la pandemia. Han pasado ya más de una década. ¿Fue usted el primer ejercicio por muchos años que le confiaban la administración de la Secretaría de Salud a alguien que no era médico, pero había tenido una experiencia y participación en el área? Pasa ahora lo mismo con la licenciada Consuelo Flores, que es pedagoga. Usted es financista. Es difícil esa relación, ese accionar dentro de una dependencia donde históricamente la han manejado médicos. Y le consulto esto porque muchos facultativos hoy han reclamado eso. Lo más importante, Rosendo, es que en la Secretaría de Salud usted tiene que administrar una gran cantidad de recursos humanos, materiales, y lo importante es saber establecer las prioridades para usarlos. Y la otra parte es que se tiene que complementar las disciplinas. Es natural que la Secretaría tiene que tener médicos capaces, especialistas, subespecialistas y médicos generales, pero parte integral de la red son también las enfermeras, las auxiliares, los ayudantes, los microbiólogos, los técnicos. Hay un tema que se ha ignorado en esta pandemia, que es la atención primaria en salud. Cuando usted resuelve un problema localmente, lo resuelve oportunamente, antes de que el problema se vuelva grande. El fenómeno que sucede es que estamos tratando de resolver en 27 hospitales lo que se puede haber resuelto en 1.700 unidades de salud, donde podemos trabajar con técnicos de salud ambiental, y si ya no hay técnicos, pues aquellas personas que se dedican al área regulatoria pueden entrenarse para de manera proactiva hacer esa visita casa por casa, que ha sido un rol tradicional de la Secretaría. Cuando se está luchando contra el dengue, las características son similares. Usted va casa por casa, eliminando criaderos, o casa por casa, educando a las personas para que manejen la higiene de manos, que aprendan el distanciamiento social, o para detectar casos sintomáticos, Rosendo. Entonces aquí
no es tarde y de alguna manera estoy viendo que hacen unas brigadas en la capital, pero eso tienen que hacerlo en todo el país. Sí, esta atención primaria que por años se descuidó, y hay que reconocerlo, que se falló en la misma, con la reacción que ahora estamos teniendo y la participación de líderes comunitarios, y aquí vamos a citar a los alcaldes ahora mismo, con la apertura de triajes, ¿qué tanto puede ayudar en este momento para la contención del virus? Y arranquemos con el ejemplo que usted nos puede dar de La Ceiba, donde también, al igual que en Tegucigalpa, que en el Valle de Sula, que en Choluteca y otras zonas del país, ya observamos que el nivel de contagio va hacia arriba. Rosendo, lo más importante es evitar el contagio. Desde un principio, el 20 de marzo, usted tiene el documento que envié, tenemos que invertir en educar a las personas con cambio de conducta. Si nosotros aprendemos a lavarnos las manos o en ausencia de agua a usar el gel en los momentos correctos que están definidos por el tema de salud pública de manera universal, antes de comer, después de hacer sus necesidades, y en estos casos parece que esa inversión no vale la pena. Pero si yo invierto 50 millones de lempiras para que yo pueda llegar casa a casa a educar a las personas, en vez de invertir 5 millones o 10 millones de dólares en ventiladores, le estoy apostando a la primera línea de ataque, que es la prevención. Hoy en día que estamos hablando de triajes, que realmente son centros asistenciales, estamos siempre apostándole a la enfermedad. No le apostamos a la prevención, y es la primera línea de ataque contra una pandemia. Que aprendamos el distanciamiento social. Es la parte más difícil por las costumbres que tenemos los seres humanos de querer abrazarnos, de querer siempre tener esos acercamientos importantes, que podemos entrenar a las personas a evitarlos cuando reconocen que hay un riesgo real. Y el lavado de manos, que también es importante. En esta época ya tenemos un poco más de agua, ya pasó el verano. He visto que algunas alcaldías pusieron lavaderos públicos, pero si los ponen y no le enseñan a las personas o no las acostumbran a usarlos, entonces de nada sirve, porque no es nuestra naturaleza tener higiene de manos. Entonces tenemos que tener líderes de opinión que salgan en televisión, que salgan en redes sociales mostrando el lavado de manos, inculcándolo, porque esa es la mejor línea, porque estamos viendo que abren los triajes y de inmediato se están llenando, y no digamos los hospitales. Entonces aquí hay que hacer un arreglo, una estrategia multidisciplinaria. Por eso insisto que el tema de la administración en salud, la gestión, no es la cabeza, es la integración de los equipos dentro de la Secretaría de Salud y la integración de las otras instituciones que tienen que hacer labores complementarias. ¿Qué decimos del SANA? ¿Qué decimos de las juntas de agua? En este momento la pandemia va a pasar y no vamos a resolver el tema del agua, que no lo tienen ni los hospitales, ni los centros de salud, ni las escuelas. Queremos evitar pandemias recurrentes de diarrea, de cólera, de COVID-19. Pongamos agua en todas las escuelas de Honduras, pero agua segura, no agua de llave, agua segura, y que en todos los hospitales y las clínicas y los centros de salud haya donde lavarse las manos con agua y jabón. Eso ahorraría muchas infecciones, muchas enfermedades. Está con nosotros al banquillo el exsecretario de Estado en el Despacho de Salud, Elías Lizardo Zelaya. Una pausa, en breve continuamos. Estás viendo al banquillo gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 gigas por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Ficolink. Tu negocio preparado es un negocio conectado. Ficolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras de manera fácil, confiable y segura. Seguimos al banquillo con Elías Lizardo Zelay, exsecretario de Estado en el Despacho de Salud. Usted me habla de esa atención primaria que pudo ser fundamental para haber contenido un tanto la pandemia. Hay quienes dicen ya no podemos llorar sobre la leche derramada, porque si vamos a la realidad de lo que pasa en lo que conoce el pueblo hondureño como centro de salud rural, famoso César, y el centro de salud con médico y odontólogo, Sésamo. Ahora ya le cambiaron nombre, le pusieron un montón de agregados, pero termina siendo lo mismo. El detalle es que, le reitero, históricamente esos centros de atención en la comunidad y en el municipio estuvieron abandonados. Y ahora sobre la marcha buscamos reaccionar. Y ya todos conocemos de las dificultades que tiene el sistema sanitario público de años. ¿Cómo retomar todo eso ahora ya montado sobre una crisis sin precedentes para intentar ver la forma cómo logramos aplanar esa curva, que es la gran lucha que ahora desarrollamos, licenciado Lizardo? Bueno, hay que hacer un equilibrio porque a estas alturas el virus circula libremente en el país y lo que tenemos que hacer es replantear una estrategia donde tenemos que restringir la circulación de las personas. La gente ya no quiere encierro y otros dicen que necesitan valorar las propuestas de las alcaldías para ver si se justifica o no se justifica la restricción de la circulación. Para mí, el mejor indicador, a pesar de que no estoy ajeno a las cuantificaciones, las cifras, si los hospitales están desbordados, usted tiene que restringir la circulación porque no hay un hospital ni para usted, ni para mí, ni para las personas que trabajan en el mercado. Entonces, claramente el gobierno tiene que decidir una forma lógica de mantener a las personas en casa. Por eso yo había propuesto un bono inteligente, no una bolsa solidaria que tiene toda una logística de preparación y distribución, sino que un bono basado en el consumo de energía, donde el 98% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica. Usted establece un consumo. Yo propuse 200 kilovatios hora porque eso es clase media baja, y clase baja son personas de mayor necesidad que queremos que circulen menos, y démosle un bono de 4.000 empiras, pero necesitamos tener a la gente más tiempo en casa mientras los hospitales estén desbordados. No me importan las cifras, solo vaya a tomar fotos a cómo están los hospitales y decida si quiere soltar más gente a la calle o no. Ahora, ¿cuál ha sido el manejo en el hospital Vicente D'Antoni? ¿Cómo han manejado las experiencias dentro de un sistema hospitalario hoy público y privado totalmente lleno, desbordado? Nosotros en el Hospital Vicente D'Antoni, que es un hospital sin fines de lucro, es un referente desde 1924 en esta zona, está preparándose para atender COVID-19, porque atender a un paciente COVID no es sencillo. Si usted mira cómo se prepara una persona para ingresar a un área de atención que ni siquiera es cuidados intensivos, solo el equipo de trabajo, que incluye 4 médicos generales, un especialista, 9 auxiliares de enfermería, 4 enfermeras, 4 ayudantes, 3 personas para limpieza, que todo lo que usan es descartable. En un caso 4 turnos y en el otro caso 3 turnos,
una estadía de 21 días solo en equipo de protección cuesta 300,000 empiras, Rosendo. Entonces la gente se está quejando que los hospitales públicos no tienen capacidad de responder, que los hospitales privados están pidiendo depósitos que no están al alcance de las personas. El hospital nuestro, que es sin fines de lucro, siempre tiene que cobrar para cubrir su gestión. Pero, ¿qué va a pasar cuando obligadamente una estadía no va a ser de menos de 21 días para un paciente COVID? No he incluido los honorarios profesionales de ninguna de estas personas, solo el equipo de protección, 300,000 empiras. Es una situación compleja. ¿Y qué pasa? Todos nosotros hemos pagado impuestos toda la vida. Hemos pagado el impuesto sobre venta, hemos pagado el impuesto sobre la renta, hemos pagado más impuestos en esta época moderna que lo que jamás habíamos pagado. ¿Para qué? Para tener servicios de salud público que realmente respondan. Hemos pagado el seguro social también, precisamente porque nosotros somos parte del seguro social, pero toda la culpa se la lleva a un hospital que no es público porque no lo pueden atender. Si quien lo tiene que atender es el hospital público y el seguro social, porque usted ya lo pagó, es un servicio prepagado. Usted pagó para que cuando lo necesitara estuviera ahí para responderle. Entonces acá en La Ceiba, el Dantoni ha invertido más o menos 1.400.000 empiras en el rescate de los ventiladores mecánicos que tenía sin uso el Hospital Atlántida, para que ellos tengan mejor respuesta para los pacientes más necesitados, los que no pueden pagar una institución como un hospital privado o como una institución sin fines de lucro como el Hospital Vicente Dantoni. Sí, y ha existido esa verdadera solidaridad a nivel del sistema privado, atendiendo, reaccionando ante la enorme demanda que ahora mismo registramos. Han sido flexibles incluso, aun y cuando se trata de algo privado, en el manejo de casos puntuales, licenciado Lizardo Zelaya. Aquí en el litoral atlántico es complejo, Rosendo, porque no hay intensivistas. El médico que atiende al paciente crítico es un intensivista. Nosotros tenemos medicina interna. Lo que hemos hecho en este proceso de preparación para atender pacientes COVID es que nuestros internistas han ido a San Pedro Sula, al Seguro Social, que es donde mejor se está manejando esta enfermedad, para aprender de los intensivistas, no solamente el manejo de los pacientes, sino que también la forma correcta de vestirse y de desvestirse, porque por eso mismo también queremos asegurarnos que atendamos correctamente al paciente y que en el camino no nos vayamos a contagiar los que están en la primera línea, ¿verdad?, del manejo de esta enfermedad. Entonces, sí, somos objeto de crítica porque no estamos atendiendo COVID, pero sería irresponsable de mi parte si no tuviera mi sala perfectamente acondicionada para evitar complicaciones del paciente y para evitar el contagio de nuestros colaboradores que van a hacer una labor muy valiente para atender. Y vamos a tener 5 camas, pero la gente dice solo 5 camas. Nuestro hospital tiene 19 camas. Un hospital privado no se compara nunca con un hospital público. El Hospital Atlántida tiene 250 camas. El Hospital de Tela tiene 150. El hospital privado de Honduras, que podría estar en San Pedro, probablemente no tiene más de 100 camas. Entonces la gente cree que los hospitales privados son grandes, pero realmente un hospital de 20, 30 camas es un hospital privado grande. Y así que si nosotros, que todavía tenemos que atender la demanda de los accidentes de tránsito, los accidentes de motocicleta, las personas diabéticas, hipertensas, siempre van a ocupar hospitalización, siempre ocupan cuidados intensivos, tengo que dejar siempre ese espacio para ellos y estamos habilitando un área completamente removida para atender a los pacientes COVID-19 porque no puede haber ningún tipo de riesgo de contaminación cruzada también. Entonces, hacerlo correctamente no es fácil y a la luz de la limitación de intensivistas, nosotros lo hemos hecho
logrando que nuestro personal se vaya a capacitar a San Pedro. Está con nosotros al banquillo el exsecretario de Salud, Elías Lizardo Zelaya. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el licenciado Elías Lizardo Zelaya. Usted me hablaba de lo fundamental que resulta el recurso humano en esta emergencia. Al mismo tiempo, hay que agregar el cuidado que hay que tener con ese recurso humano que se nos está contagiando a nivel público y privado. Muchos médicos trabajan en un momento del día en el servicio público y luego atienden en el servicio privado. Y es lógico ante la ausencia de ciertas subespecialidades, los intensivistas, los anestesiólogos, que son tan fundamentales en la atención de estos casos, sumamos los neumólogos. Todos los equipos son fundamentales, pero ¿cómo manejarnos y cómo encontrar ese recurso humano activo durante los picos de la pandemia? De pronto hay quienes incluso dicen hay que estar pensando en el extranjero para que vengan a ayudarnos, pero allá tienen también emergencia. ¿Cómo debemos actuar? Precisamente por el lado que menos nos gusta, apostarle a la prevención, Rosendo. Yo le pido 10 millones de lempiras para capacitar a la gente y van a decir que es demasiado dinero. Sin embargo, le insisto, hemos gastado miles de millones de lempiras en la última línea de defensa, que es el ventilador mecánico. Eso significa que usted no le está apostando a tener una delantera, ni un medio campo, ni una defensa. Lo está dejando todo que llegue a la portería, que es el ventilador mecánico, cuando ya las esperanzas de sobrevivencia son mínimas. El hecho de educar a las personas es la vía más eficiente. Requiere de una inversión de recurso humano, pero en este momento los docentes, las universidades que tienen cierta pausa, ¿por qué no reorientamos nuestra forma de educar, que es educación formal, a entrenar a las personas y a crear conciencia en las personas para que no se contagien, ¿verdad? Esa es la forma más costo efectiva. Le voy a citar el ejemplo de Cuba. En Cuba los médicos se forman y la gente los critica porque dicen que son preventivos, pero si es que Cuba, al igual que Honduras, tiene recursos limitados, entonces ellos hacen uso inteligente de sus recursos, evitando que la gente tenga enfermedades, evitan la carga de enfermedad, porque atender a una persona ya enferma, y más en estos casos que están llegando muy complicados, cuesta miles de millones de lempiras. Estamos contando más de 25,000 enfermos mensuales al ritmo de las estadísticas de SINAGER. Estamos contando más de 700 muertos al mes basados en las estadísticas de SINAGER, que todos los expertos opinan que tienen un subregistro, que las estadísticas reales probablemente estén 5 veces más altas que esas. Entonces, ¿qué tiene sentido? Trabajar en educación y en atención primaria. Encontremos los casos cuando todavía no se han complicado para que tengan tratamientos más simples, que pueden ser lo que han recomendado en muchos casos, antiinflamatorios, antigripales, y en Honduras se acostumbra el maíz. Bueno, usemos lo que en Honduras funciona, pero en primera línea es más costo efectivo. ¿Qué piensa de las compras entonces? Con esta explicación que recién me proporcionaba frente a la realidad que hoy tenemos. En general, una estrategia de compras, si esta era una guerra anunciada desde el mes de enero, por lo que yo mismo vi de la proactividad de la Secretaría de Salud, se establece un mecanismo, ¿verdad?, para tener las opciones establecidas de una manera razonable. Se sabía que esta enfermedad afectaba las vías respiratorias, se sabía que se afectaba con el tema de la higiene de manos y que también tenía un tema de distanciamiento social. Ahí no hay una inversión, pero sí en el tema de infraestructura, poder mejorar el acceso al agua segura, era una inversión lógica, preventiva, insisto, pero la gente quiere
ver compras de medicamentos. Igual, eso se tenía que prever la capacidad de diagnóstico laboratorial. Desde un principio, lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, pruebas, porque tenemos que estar adelante de la pandemia. Hablamos de pruebas, las PCR, pero también hablamos de pruebas rápidas que permiten que usted pueda salir de los muros de los hospitales y los centros de salud adelantadamente a la pandemia y poder tomar decisiones en momentos más oportunos para que las personas no se compliquen. Entonces, si hubiese orientado las compras, hubiera apostado a pruebas PCR, pruebas rápidas, y hubiera apostado en algún momento también, más adelante, a el equipo de última línea. Pero la otra parte era preparar el recurso humano, porque al final de cuentas, no importa que tengamos 500 ventiladores mecánicos, si en San Pedro Sula solo hay 7 intensivistas. Es una gran fortuna que en San Pedro Sula esos 7 intensivistas se organizaron y ellos están haciendo sus rotaciones tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Entonces no era un tema solo de pensar en compras. Como le indico, es un tema donde usted tenía que analizar el panorama completo. Y si usted está sentado en una mesa con los alcaldes, con los médicos, con las enfermeras, con los empresarios, con FOPRIDE, usted logra tomar mejores decisiones preparándose para una situación catastrófica como esta. Siempre nos hubiera dolido, pero tal vez nos hubiera dolido menos. ¿Entramos sin planificación de entrada en la crisis? Pues parece que sí, porque al inicio, insisto, vimos que el nivel central de la Secretaría nos estaba enviando aparentemente no había permeado al sistema de salud público. Hemos visto que el Seguro Social no se integra con la Secretaría de Salud y tampoco se ha integrado con los empresarios. Estamos en una mesa compartida con la Secretaría de Salud y el Seguro, y en las reuniones virtuales muy rara vez acompaña el Seguro, donde ellos son los primeros en dar respuestas al sector privado. Entonces, es un tema donde, insisto, que pudimos haber hecho una mejor planificación, pero no es tarde. Todavía debemos pensar en llegar a los puntos de foco. Todavía tenemos que seguir pensando en incrementar la capacidad de muestreos. Las pruebas rápidas son válidas cuando están correctamente aplicadas. Una prueba rápida no es mágica. Tiene que ir acompañada de una orientación médica y se tienen que hacer 2, pero sí son importantes y hay que tomarlas en cuenta como parte de esta estrategia. Desde su óptica, como hombre también de empresa privada, la apuesta ahora mismo y dada la enorme cantidad de casos que a diario se nos están reportando, bueno, la Ceiba, el departamento de Atlántida no es la excepción, es la tercera zona del foco. Es apostar más ya en este momento a la prueba rápida. Prueba rápida debe ser fundamental. Insisto que sí, pero la gente solo quiere por cuenta propia hacerse una prueba. Si salió negativa una cosa, positiva la otra, no saben qué decisión tomar. La prueba rápida es un aliado estratégico para las empresas, para el sector de salud público, pero tiene que ir acompañada de una consulta médica. Si usted va y su virus no tiene una evolución de 5 a 7 días, le va a salir negativa. No significa que usted está o no contagiado. ¿Qué sucede? ¿Por qué el médico es importante? Porque usted tiene que saber en una entrevista, en una encuesta con el paciente de manera clínica, qué síntomas tiene esa persona, cuáles son sus indicadores de salud. Aparte de eso, qué contactos ha tenido epidemiológicos. Con todo eso, yo diría que es un 80-90% clínica y un 10% la prueba rápida. Pero insisto, es importante hacerla, pero hacerla con inteligencia y aplicarla de manera masiva cuanto antes. Estas visitas que están realizando, bueno, ya se arrancó en Tegucigalpa y en algunas zonas de San Pedro Sula y comunidades en los alrededores, ¿deberían ya lanzar estas brigadas en
las principales ciudades del país. ¿Cómo planifican para el caso a La Ceiba, de acuerdo a la óptica de Elías Lizardo, con estas visitas casa por casa de brigadas? Rosendo, no entiendo por qué cuando se ataca el dengue, se ataca de la misma manera. En Tegucigalpa, en aquel entonces, cuando yo estaba en la Secretaría de Salud, había como 185,000 viviendas y en todos los barrios el ex viceministro Carlos Alirio Cruz y sus grupos de trabajo tenían los índices de infestación larvario de cada barrio, de cada colonia. Entonces no entiendo cómo esa fuerza laboral, esa fuerza de trabajo no puede hacer ese mismo trabajo en La Ceiba o en cualquier otra ciudad de Honduras. Aparentemente dejaron de formar a los técnicos de salud ambiental y formaron gente regulatoria que se dedica a andar inspeccionando y sancionando establecimientos. Esas personas con una orientación de una semana o dos perfectamente pueden convertirse en aquellas personas que hacen ese trabajo de campo que necesita esta pandemia para La Ceiba y para todas las áreas afectadas de COVID-19 en nuestro país. Está con nosotros al banquillo Elías Lizardo Zelaya. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Elías Lizardo Zelaya. Bueno, está dentro de la administración sanitaria de un hospital privado, pero tiene conocimientos en finanzas. Bueno, es un profesional del área. Hay esa combinación que se ha estado dando. Por un lado, el planteamiento de la atención de salud, pero paralelo a ello, el manejo de la economía, porque habrá que tener el sustento para todo el territorio nacional, porque si no tendremos enormes problemas con las finanzas públicas y las finanzas privadas. ¿Cómo manejarse de manera adecuada dentro de estas aperturas inteligentes que ya se están avanzando en algunas zonas del país? El problema, Rosendo, no es tanto con los empresarios, aunque sí hay algunos que claramente fueron sancionados por no estar cumpliendo con las normas de bioseguridad. El reto más grande es controlar a los clientes, porque los clientes, como les digo, los hemos encerrado, pero no les enseñamos que cuando salieran guardaran la distancia o que tuvieran la higiene de manos correcta. Entonces, si hemos de volver al encierro, tendríamos que asegurarnos que durante ese tiempo aprovechamos para capacitar a las personas que aprendan la higiene de manos, que aprendan a respetar la distancia social. Ese es un reto, porque se da un cumpleaños y se olvidó todo. Hemos visto casos, trabajadores de la salud, trabajadores en empresas, que en el trabajo guardan todas las normas posibles y además usan el equipo correcto. Pero llega un cumpleañero y se les olvida todo y se dan el abrazo y se dan la mano. Entonces, en el momento que estamos con más empatía, con más afinidad, bajamos la guardia. El tema de la economía es un tema que dicen, es que si nos tienen encerrados o que clausuran la economía, nos vamos a morir de hambre y no de COVID-19. El problema es que esta enfermedad es tan contagiosa que si usted saca a la gente a la calle, saca a sus trabajadores, ¿qué sucede? Los va a terminar viendo en 2 semanas haciendo fila en los hospitales porque no caben y no hay cómo atenderlos. El costo de las muertes acumuladas hasta la fecha es de 76,000 millones de dólares, Rosendo, y el costo de cada contagiado nuevo nos está llegando a 15 millones de dólares mensuales adicionales cada mes. O sea que y esto que la tendencia está subiendo, estos datos son hasta finales de junio. Entonces cada mes estamos soportando en carga de enfermedad y mortalidad 92 millones de dólares al año. Eso desploma el argumento de que la economía está antes que la enfermedad, porque la enfermedad
son 21 a 30 días por cada enfermo. Y los muertos que están muriendo más o menos a los 49 años dejan aportar 26 años de patrimonio al país, porque la expectativa de vida en Honduras es de 75 años. Entonces, siendo consciente, que conste, el Hospital de Antonio es sin fines de lucro, no es un hospital privado, pero igual cobra por realizar sus servicios para autosostenerse. Pero ¿qué sucede? Como empresario, estoy pasando un momento difícil, ¿verdad? Si soy gasolinero, estoy pasando un momento difícil. Si tengo una tienda de artesanías, igual. Pero ¿qué sucede? Si abro mi tienda, si abro mi estación, mis muchachos de la pista o mis muchachas de la tienda de conveniencia van a terminar en el hospital. Igual voy a terminar con una fuerza laboral diezmada y con mis colaboradores sin tener acceso a los servicios de salud. Pero yo insisto que mientras los hospitales estén desbordados, no debe usted promover la reapertura. Cuando ahora, usted pero vea sí que los hospitales tienen espacio, entonces considera una reapertura. Pero sí hay áreas que puntualmente ya deben irse revisando. El sector agroindustrial, aquellas áreas de la economía del territorio nacional que por la naturaleza del caso tienen que tener actividad para la productividad, y entrar en aquellas zonas donde ya no estamos en etapa cero, como hay muchas en el país, sino que hay menos tasa de contagio. ¿Cómo trabajarlas? Bueno, recuerde, tenemos que aumentar siempre la capacidad de pruebas, porque estamos 3 a 4 semanas atrás de la pandemia. En otras palabras, usted cree que no hay casos en Roatán y de repente vio cuántos casos había cuando se aumentaron las pruebas. Entonces, tenemos que suponer que todos estamos contagiados, todos somos sospechosos de COVID. Claramente la cadena alimenticia no se puede detener, la industria farmacéutica tampoco se puede detener. Las estaciones de servicio tienen que estar proporcionando combustible a todas estas áreas estratégicas. Los servidores de salud, los hospitales tienen que seguir funcionando. Pero yo no digo que no haya reapertura, pero se tiene que limitar de manera correcta y rígida la circulación limitada. Aparte de eso, errores cometidos. El aislamiento domiciliario no funciona. La gente anda en la calle. Entonces, se debió y se propuso desde un principio, porque el virus venía de afuera. Cualquier migrante que viniera de afuera, que estuviera en un albergue con condiciones humanas, hasta que pasara su enfermedad o que pasaran los 14, 21 días de ventana para saber si estaba o no contagiado. Igual, hoy que la enfermedad circula en el país, una persona que se encuentra ya positiva debe estar en un lugar donde no pueda moverse de ese lugar, porque nadie está respetando contratos que ni siquiera se dejan copia de ellos, que dicen que están en aislamiento, que van a ser metidos a la cárcel si no cumplen. No es cierto, no los están cumpliendo y ni siquiera se dejan una copia como para saber a quién le dieron uno de esos contratos. Entonces, las acciones que el gobierno ha dicho que va a cumplir, si las cumpliera al pie de la palabra, tal vez serían un método de contención de la pandemia. ¿Qué áreas ya se deben ir analizando de manera concreta con el sector privado para tener una petición de apertura controlada? Bueno, de alguna u otra forma, el bono inteligente, un bono que se basa en el consumo de energía eléctrica, porque usted no está creando más circulación. Las personas tienen que ir al banco a pagar su recibo de energía. Esto los pone al día para que puedan optar al bono. Ahí mismo en ventanilla les pueden entregar el bono. Igual hay formas, Contigo Money, Contengo, esos servicios de monedero electrónico, también que sin arriesgar el contagio pueden hacer eso y recibir su bono. ¿Qué sucede? La clase media baja y baja va a consumir en pequeños y medianas empresas, en sus áreas donde residen. Entonces usted está alimentando a los empresarios más afectados por esta pandemia. Nos afecta a todos, pero más afecta a las MIPYMES. Entonces, si usted favorece
a los que consumen 200 kilovatios o menos, ellos mismos alimentan a los pequeños y medianos empresarios para que podamos pasar la tormenta, porque si los hospitales están desbordados, usted se contagia y desarrolla los síntomas y se complica, no tiene a dónde ir. Si yo me contagio y me complico, no tengo a dónde ir. Entonces, no necesito que me digan las estadísticas del SINAGER para saber que tengo que restringir la circulación de los ciudadanos en este momento en Honduras. ¿Y habrá capacidad en las finanzas públicas para ello, con todo lo que está reportando actualmente el Estado, bajas de un promedio de, bueno, hasta no actuales, de casi 16 mil millones, 15.600 millones aproximadamente de lempiras que dejaron de recibir? Es más caro cubrir los costos de los muertos y de los enfermos. Le digo que con estadísticas viejas son 91.600.000 dólares. Este bono que propongo de 4.000 lempiras cuesta 70 millones. Estoy hablando de mensuales, ¿verdad? 91 millones mensuales versus 70 millones mensuales. Pero lo pueden bajar a 2.000 lempiras con tal que permitan que una parte de ese circulante llegue a la economía. Es mejor porque la gente con su dinero establece lo que realmente necesita comprar, porque no requiere de logística para armar una bolsa solidaria, no requiere los carros del ejército para repartir, sino que es una inercia que ya la gente tiene. No aumenta la circulación y permite que las personas escojan dónde realmente quieren gastar ese dinero y alimenta al pequeño y mediano empresario. Son 70 millones de lempiras mensuales contra 91.6 millones de lempiras mensuales entre los enfermos y los muertos que tenemos hace 3 semanas. Esos valores ya aumentaron un 25% en estos días, viendo cómo se han incrementado los casos y cómo se han aumentado las muertes. Muy bien, gracias, don Elías, muy amable. Estamos para servirle siempre. Elías Lizardo Zelay, exsecretario de Estado en el Despacho de Salud, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.